Bienvenidas a todas y a todos y a aquellos que lo veáis grabado en mi canal de YouTube, indudablemente, bienvenida, agradecidísimo de vuestra presencia. Y hoy os quiero lanzar una serie de preguntas para empezar el webinario y que nos vayamos poniendo un poquito en situación. ¿Cuántas veces hemos empezado nuestras jornadas con unas metas fijas? Queremos hacer esto, hemos elegido qué tareas queremos desarrollar, estamos comprometidos con nuestro proyecto, pero va avanzando el día. Y cuando te digo va avanzando el día desde el minuto uno, donde nuestros niveles de estrés aumentan, donde nuestra motivación, incluso la pasión de esa actividad empieza a decaer. ¿Cuánto de vosotros ha pasado? Los que estáis presentes, ponérmelo por el chat. Os prometo que luego lo leo. Indudablemente nos pasa a todos y tiene un porqué. Quedémonos el para qué, que es lo que mola de todo lo que nos pasa a lo largo de nuestra vida. Este webinar o este pequeño taller va a ir enfocado en esa pérdida, ¿no? de energía, esa generación de estrés, esos pensamientos que nos empiezan a invadir y ya sabemos que es el origen de todo, son las semillas de todo. Entonces, para este webinar, que el título inicialmente está enfocado a ese establecimiento de metas que están enfocados con nuestro propósito, está enfocado con esa esencia que estamos trabajando en este webinario. eh, Vamos a trabajar 3 puntos importantes. Para mí es intentar transformar tu mente, donde radican todos esos pensamientos, sentimientos y emociones de las que vamos a hablar. Otro segundo punto es romper esas barreras entendidas como esos mecanismos internos que nos permiten avanzar en esas metas que hemos programado. Y luego acción, una acción definida, enfocada, en unos ejercicios muy sencillitos que si los vamos poniendo en práctica, como digo yo, al cabo de una semana notaremos diferencias si lo hacemos y tenemos ese compromiso con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Mi nombre es Miguel García Vaquero. Como ya sabéis algunos, y si no os lo digo, de profesión, soy arquitecto técnico, project manager en algunos proyectos edificatorios y el empezar a escucharme, la autoobservación, importantísimo lo que vamos a ver, me hace entender que lo que me está ocurriendo no es normal. Que os pongo en antecedentes. Modelizamos, estandarizamos, ya sean personas, sean objetivos, que nosotros queremos alcanzar. Cuando no los empezamos a conseguir, nos autosaboteamos, indudablemente, porque lo normal es conseguirlo. Pero nos estamos olvidando que somos muchos millones de personas y no todos consiguen los mismos objetivos. Muchos millones de personas a los cuales se han conformado con unas metas alcanzadas, con un estándar de vida que a priori es lo que nos han indicado que es lo normal, pero por dentro sufren una insatisfacción brutal. Lo que yo le llamo, y hablo desde con causa, esa depresión silenciosa. Y con esto quiero lanzar una cosa. No se trata de prescribir nada, no soy facultativo, lo único que sí entendí que un día mi alma necesitaba transmitir mi aprendizaje. Indudablemente todo este aprendizaje está relacionado con la vida profesional. Este aprendizaje está muy encaminado a aquellas personas emprendedoras, empresarias, altos ejecutivos que han alcanzado lo que estaba preestablecido, pero hay un momento en su vida que algo sucede y no es un momento, ya os adelanto, todo esto es paciente. Nos hemos creado en blanco-negro, acto no acto, bien, mal, pero ahí suceden muchas cosas y una cantidad de escalas de grises. Basándonos en ello, nos apalancaremos para no hacernos tanto daño y decir, no estoy consiguiendo esos objetivos, antes los conseguía como empresario, donde llevé, a qué nivel llevé mi empresa, y empiezan a aparecer conceptos que trabajaremos como eh, el trabajador quemado, ¿no? El burnout, la procrastinación, que tienen puntos íntimamente relacionados, pero al final son muy distintos, ¿de acuerdo? Uno se alcanza un nivel de estrés, de trabajo, de volumen,
y otro es ir dejando aquello en base a muchos miedos, otro tipo de cositas. Insisto, no prescribo, no soy facultativo, comparto mi realidad y quiero hacer hincapié, hablo desde la autoridad que me da mi propio fracaso. Indudablemente, he necesitado ayuda de facultativos para poder organizar mi cabeza y muchas cositas y mi cuerpo, claro. Y el día que lo conocí, lo descubrí y dije, ¿por qué no lo he hecho antes? Ok, pero quiero que con esto pongamos en contexto el fin último o el fin en mente que tengo yo y es poder aportar un poquito de luz a cualquiera de vosotros que lo estáis viendo ahora y lo veáis en diferido y a partir de ahí os pueda servir un poquito de apalancamiento. Indudablemente, no quiero entrar en ningún juego dialéctico de conceptos. No, 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 no va de eso. Es que si algo resuena contigo, tener, no enjuiciarnos ni prejuzgarnos, decir, mira, esto me resuena y estudiar un poco más del tema. Oye, aquí estoy. Miguel, ¿me puedes ayudar más con este tema? Sí, no, creo. Y a partir de ahí, agradeceros desde el amor más profundo estos minutos que me vais a dedicar. Soy consciente que las agendas son exigentes, la familia hay que cuidarla, amarla, respetarla, es muy exigente que estéis aquí delante mío, dedicándome estos minutos o en diferido viéndolo, e incluso os animo a tomar notas y conceptos. Para mí es de agradecer y por ello tenéis mi compromiso, que voy a dar el 200% de todo lo que pueda saber, de todo el bagaje, de todo lo extraído de maestros que he tenido y que sigo teniendo y con lo que sigo trabajando. Y por ello os lanzo este compromiso hacia vosotros. Por favor, dedicar este tiempo que sirva para algo. Y a aquellos que tenéis la tentación de grabarlo para verlo luego, hay algo que funciona, hazlo, es el momento de hacerlo, a los ejercicios que os voy a proponer. ¿Vale? Todo esto va a ir enfocado a las metas que queremos, lo que queremos desarrollarnos ya sea profesional como personal. Identificar los que quieren decir, identificar dos que trabajen sobre dos, pero sí empezar a desgranar lo que pasa con esa meta, qué está pasando, desde cuándo la establecimos, cuánto tiempo ha transcurrido, e igual no obtenemos los resultados que queremos, ¿ok? Entonces vamos al lío, vamos a crear tres triangulitos, tres conceptos, sobre ellos iremos trabajando, ¿vale? El primero, como os comentaba, es transformar tu mente. ¿Para qué transformar nuestra mente? Hay que empezar a trabajarla. Soy un apasionado el día que creí que tenemos entre 70.000, 80.000 pensamientos diarios. Alguien se habrá detenido a contarlo, siempre hago la misma broma, de donde esos 70.000, 80.000 están operando en modo subconsciente. Y no quiero perderme en un tema que me apasiona. Ahorro de energía máximo, disco duro super programado, es ahí donde vamos a empezar a entrar, ¿de acuerdo? De momento nos vamos a quedar en aquellos pensamientos que sí tomamos conciencia de ellos, somos conscientes de lo que estamos pensando, ¿de acuerdo? Por eso vamos a partir a transformar esa mente desde los pensamientos, sentimientos y emociones, que tampoco, como os he dicho, no voy a entrar en el juego, que va primero, que va después, indudablemente todo radica en los pensamientos. Pero el momento que os pilléis, ya sea en un pensamiento que os incomoda y que no está alineado a esa meta, que os aleja, ese sentimiento, ¿de acuerdo? Que nos aleja, esa emoción, esa ira, ¿no? Entonces empezamos a trabajar desde ahí. El primer paso que yo he marcado es el pensamiento. Muy bien. Para trabajar el pensamiento, lo primero es autoobservación absoluta. La meta que nos hemos marcado y sobre la que estamos trabajando nos motiva. Los pensamientos que nos vienen sobre esa meta son positivos o negativos. Nos levantamos por la mañana.
joder, ya tengo que volver a hacer lo que tenía que hacer, que es ver a este cliente, que es necesario para ir avanzando en mi meta. Empezamos a ver cositas, ¿no? Que ya hablaremos más adelante si al final no se me pasa. El síndrome ese de burnout, ¿no? Que nos vamos quemando y quemamos a esos trabajadores que tenemos a cargo nuestro, esas relaciones con clientes, vamos tan chutados, tan jodidos que vamos quemando mucho, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esa autoobservación. Algo práctico que podemos hacer para trabajar esa autoobservación es que durante una semana, como os he comentado, podamos llevar un pequeño cuadernito, un diario, que lo vamos a ir utilizando a lo largo de toda esta semana. Pero inicialmente, ¿cómo nos sentimos? Una pequeña libretita, un pequeño bolígrafo. Soy partidario que para estos ejercicios sea algo físico, sea papel y sea boli. A partir de ahí muchísimas apps, ya os adelanto que soy un friki de las apps, tengo múltiples de ellas, pero recomiendo que sea papel, ¿vale? Y vamos a tener durante una semana ese pequeño diario que durante todo el día anotamos esos pensamientos que de manera consciente nos hemos pillado que tenemos, ¿de acuerdo? Paramos un segundo, anotamos. Perfecto. Vamos al segundo punto. De los pensamientos, una vez que tenemos un pensamiento, nos va a generar un sentimiento. A diferencia del pensamiento, el sentimiento empieza a arraigarse ya. Digamos que empezamos, no es como una emoción que como tal nos va en el cuerpo, vamos a notar zonas de tensiones. Yo tengo identificado una zona y es el cuello. Cuando ese cuello lo tengo tensionado, sé que ya voy con ciertas emociones, algo que no ha ido bien, que mi cuerpo está rechazando. Por lo tanto, los sentimientos es algo que ya se queda, son reacciones que duran más. Nuestro cuerpo reacciona y son más duraderas, ¿de acuerdo? Indudablemente, a diferencia de otros mamíferos, nosotros podemos tener un hecho desagradable y lo vamos a mantener a lo largo del tiempo. Hay un ejemplo que me encanta, y es que si un ciervo se ve atacado por un lobo, su momento de nivel de estrés dura hasta que él olvida y volverá a beber agua al río donde fue atacado por el lobo. Sigue su vida. A diferencia de nosotros, los vamos almacenando, ¿ok? Entonces, aquí los sentimientos tenemos que empezar a reconocer. Reconocer ya esas reacciones en nuestro cuerpo. Un reconocimiento, ¿vale? Como bien os comentaba. Un pequeño ejercicio que nos puede venir muy bien. Hemos iniciado esta semana con ese pequeño diario donde anotamos nuestros pensamientos. Pues en ese mismo diario, cuando llega la noche, en nuestra intimidad, donde previamente hemos programado que con media hora de antelación ya lo vemos dispositivos, empezamos a tener luces rojas, naranjas, ya no es el azul de los dispositivos, empezamos en ese diario, identificar qué sentimientos hemos tenido durante el día. Ojo, y estamos hablando de establecimiento de metas. Esa meta que os habéis anotado, que es importante que queréis conseguir, ya sea corto, medio o largo plazo. Todo lo que estamos indicando es para que lo apliquéis directamente sobre esa meta que hemos anotado, ¿de acuerdo? Pues cada noche, esos 5, 10 minutitos de reconocimiento, de reflexión, anotamos esos sentimientos relacionados con la meta que estamos hablando. Perfecto. Para finalizar este triángulo de transformación de nuestra mente, ¿de acuerdo? Vamos a tratar un tercer punto, que para cerrarlo aquí, serían pensamientos, sentimientos, emociones. ¿Ok?
Emociones. El tercer punto, emociones. Las emociones, para ellas hay que empezar a trabajar cómo gestionarlas. ¿Cómo gestionamos la emoción? La emoción llegó a través de ese pensamiento inconsciente, subconsciente, nos llevó a ese sentimiento y derivó en una emoción. Esa emoción nos puede pillar estando solos en el desarrollo de un trabajo, en una relación con un cliente, y me pillo esa emoción. ¿Cómo la gestiono? ¿De acuerdo? Es un obstáculo para la consecución de la meta, insisto, ¿vale? Entonces vamos a mirar cómo gestionamos esa emoción. Una herramienta para cómo gestionar esas emociones es mediante la visualización. Sabéis que soy una apasionada de la visualización, es instaurar emociones, que mi cuerpo reconozca emociones de un hecho ya acaecido. Si yo estoy visualizando esa meta que quiero conseguir, donde en mi cuerpo instauro esas emociones que tienen que vivir de manera automática, ¡plap! Salgo de esa emoción negativa que viene a partir de esos pensamientos negativos. Perfecto. ¿Cómo podemos trabajar de manera muy rápida? Hay reuniones que son exigentes y hasta desagradables, pero necesarias. Siempre hay un baño, un retiro donde nadie te va a ver. Son 3 repeticiones de escaso 20 segundos. Es inhalar de manera profunda, contamos hasta 4, retenemos 7, expulsamos 8, como os sintáis cómodos, o una cuadrada, ¿no? De manera que el nivel de pensamiento lo vais a rebajar, lo vais a regular un poquito, ¿de acuerdo? Y empezamos a gestionar esas emociones, ¿de acuerdo? Para completar esto, vamos a poner esa visualización. Indudablemente, que cabe, dice, la visualización es un trabajo que podemos durante esta semana que estamos trabajando todas las noches visualizarnos consiguiendo esa meta. Y esas respiraciones que las podemos hacer durante 4, 7, 8, que las podemos hacer durante la propia visualización y las podemos llevar a término en cualquier momento de estrés que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, espero que esto os esté dando ganas para saber más de cómo poder trabajar esos momentos de, pues digamos, de como exigentes, obstáculos, de adversidades, ¿vale? Que la consecución de metas diarias van surgiendo e indudablemente hay que trabajar en ellos. El segundo triángulo que vamos a trabajar es el de romper las barreras, ¿no? Antes hablamos autoobservación, a esto le voy a llamar autoconciencia, ¿vale? El otro no sé si lo he puesto, pues estoy tomando nota. Vamos a poner esa autoobservación, ¿no? Observación. Para romper esas barreras, le vamos a llamar esa autoconciencia, ¿no? Romper barreras. Y le vas a poner tomar autoconciencia. Sencillo y complejo. Aquí estamos dentro de un contexto, llamémosle profesional, pero indudablemente está íntimamente relacionado con lo más
interno, lo más espiritual, creo muchísimo, no hablo de religiones ni muchísimo menos, pero sí desde el alma, desde esa esencia que se nos es regalada, donde todos somos distintos unos de otros. Ya os adelanto que no hay nadie igual. Cuando empezamos a entender que desde la diversificación, ¿no? Desde lo distinto, hay resultados totalmente distintos. Somos personas que hemos venido, creo, a dar nuestro don y como resultado distinto, no hay nada igual. Empezamos a romper barreras, ¿vale? Pero sí hemos hablado al inicio que el ser humano tiene un patrón común. Y es cuando esos pensamientos son negativos, serán de un género, serán de otro, porque nuestro contexto venimos de un entorno distinto, más fácil, más difícil. Pensamientos positivos, negativos, que sabotean tus metas o los ensalzan. A partir de ahí hay conceptos que también son globales y son generales, ¿vale? El primero del que vamos a hablar es del burnout. La verdad es que me apasiona porque esto llega a mi vida, ya os he dicho, a raíz de un tratamiento de yo tener que empezar a hacerme preguntas para obtener respuestas las mejores posibles, y para eso tienes que trabajar para poder hacerte las mejores preguntas y obtener respuestas buenas, ¿vale? Y es cuando ya empiezas a ver que en el 1960, me variará las fechas, ¿no? Todo esto ya se empieza a trabajar, ya empiezan a identificar, ¿no? Que como una persona puede dentro de un entorno de trabajo quemarse. Y estamos hablando que somos empresarios, gente que hemos tenido la fortuna, la oportunidad de poder aportar a esa sociedad en base a productos o servicios que nosotros estamos trabajando. Entonces, es muy importante empezar a identificar autoconocimiento, empezar a identificar esos patrones propios de empezar a quemarnos, que no es ni más ni menos que el estrés, una carga de trabajo excesiva, donde ponemos aquí el listón de las tareas que tenemos que sacar, empezamos a asumir roles que no hemos sido capaces de delegar y seguimos realizándolos. Empezamos a niveles a vibrar muy bajo, en ira. Y encima cuando tenemos que cerrar tratos con posibles clientes, con dirigir no me gusta, ¿no? Dar herramientas a personas que están dentro de nuestro equipo. Tenemos que empezar a identificar cuando dejamos de ser improductivos, que es totalmente la procrastinación. Para mí es distinto la procrastinación en ese ámbito, ¿vale? Somos ineficaces, no se finaliza nada. Es decir, ya no nos distraemos en tareas como nos pudiera pasar en la procrastinación, que delegamos, postergamos aquellas importantes para nuestra meta y nos vamos a otras cosas que nos llaman la atención, ¿no? Como la urraca al brillante. Aquí no. Ese concepto es totalmente distinto, ¿vale? Esa identificación la podemos empezar a resolver haciendo un autodiagnóstico, ¿no? Empezar a evaluar el nivel de energía que tenemos, ¿no? El otro valor, ver más claro. Algo nuestro, diagnóstico. ¿Cómo podemos hacerlo? En ese mismo nivel, en ese mismo diario que teníamos, podemos medir nuestros niveles de energía. ¿Cómo estamos de energía? En la procrastinación, a mí me encanta lo de la fuerza de voluntad, es energía. Fuerza de voluntad para hacer algo. ¿Cómo son nuestros niveles de energía? Estamos partiendo de la base que estamos tan quemados que somos ineficientes y no desarrollamos nada. Por lo tanto, energía, ¿cómo estamos? ¿De acuerdo? Y lo podemos ir identificando en ese diario del que estamos hablando. Hay autores que te dicen, haga usted una escala del 1 al 10. Ya estamos quemados,
yo propongo hacer una escala del 0 al 5. Del 0 al 5 es más que suficiente para esta primera semana ir llegando a resultados, ¿no? Identificando aquellas cositas que quizás nos impiden alcanzar las metas. Después de este primer concepto de burnout, vamos a la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Perdonad que me ríe, porque es algo que ha sido muy importante a lo largo de mi vida, entender cómo llegué a ello, ¿no? Entender que es una adicción brutal. Si pudiéramos llegar a definir que el burnout puede ser algo adictivo que nos lleva ahí, un estado de ánimo, que lo vamos buscando, la procrastinación, multiplícalo por 10, por 1000, por lo que te dé la gana. Eres libre. Empiezas a postergar de una manera brutal todo porque te estás reconociendo en un nivel de estrés que te cagas. Esto es un nivel de estrés, de trabajo brutal, que llegas y bajas la cuesta y no puedes más, no tienes energía. La procrastinación tienes que ir buscando esos picos de estrés. Cuando te das cuenta que es un círculo vicioso, es como todo. O sea, todo tienes que ver dónde está el problema para aplicar soluciones. Si no, no vas a ningún lado. Por lo tanto, cuando empiezas a identificar ese tipo de inconvenientes emocionales, mola cuando los empiezas a superar y cuando sobre todo te pillas y dices, ya estás aquí. En mi caso, como le digo, estás Miguelito, con la mano levantada. ¿De acuerdo? Entonces, para no extenderme más, la procrastinación. Vamos a ver cómo poder superarla. ¿Vale? Podréis ver que todo sigue un patrón común, un triangulito con un concepto donde, en este caso en concreto, tenemos tres conceptos, un bloque con tres conceptos, vemos cómo poder acercarnos para poder superarlo, cómo identificarlo según sea el caso y una herramienta final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos llegar a superar la procrastinación? Si lo que estamos es postergando algo importante para alcanzar nuestra meta, pasan los días y pretendemos hacerlo todo en el mismo día, diremos que no tenemos fuerza de voluntad, bajos de energía, diremos que no tenemos, que somos perezosos, perezosos frente al que le tienes que rendir cuentas, tu cliente, tu proveedor, tu propio equipo, porque vas tan cansado que trabajas a destiempo, ¿de acuerdo? No es falta de motivación. Si se supone que estamos desarrollando una actividad que es necesaria para alcanzar la meta que deseamos, ¿vale? Esto aquí como herramienta es partir la tarea, pero no es dividir esa meta, estamos hablando de meta, en objetivos, esos objetivos dividirlos en tareas y actividades cada vez más pequeño. Pero ahí no termina, no vale de nada una bandeja de entrada donde pongo todas las tareas que tengo que hacer, que me va pasando en el día, si luego no la filtro y no le pongo el tiempo cuando la tengo que terminar. Esta división no tendría sentido, ¿estáis de acuerdo conmigo? Si yo no le pongo tiempo de ejecución. No tendría sentido ser una herramienta para poder superar esa procrastinación. A partir de ahí, encontraremos técnicas de tipo Pomodoro, donde algunos trabajan el 25-5, 25 ciclo de trabajo, 5 de descanso. Hay gente que llega a trabajar ciclos de 10 de trabajo, 1 minuto de descanso. Elon Musk de Tesla, él trabaja ciclos de 5 minutos, es una locura. Indudablemente debes tener un trabajo previo de división de tareas que te cagas. Si no, no puedes hacer eso, ¿vale?
Si vamos a perder más tiempo, invertir más tiempo, gastar más tiempo en hacer esa división para trabajar en esos pequeños bloquecitos, allá está, al final, allá tú. Al final es poner en práctica, identificar errores y vas aprendiendo, ¿de acuerdo? El tercer punto de este bloque de romper barreras le he llamado desenfoque. Es muy fácil desenfocarse. Por lo tanto, hay que poner foco. Hay que enfocarse para de esa manera poner, como digo yo, intención en la resolución de todas las actividades. Si nos pillamos aquí, nos identificamos con estos niveles de estrés, por este exceso de trabajo y no sabemos delegar y quemamos equipos y clientes, donde empezamos a procrastinar, donde no sacamos ninguna tarea y es peor aún, porque si antes éramos capaces, venimos de ser empresarios, altos directivos, donde somos capaces de sacar un volumen brutal, generar un volumen de trabajo, y me pillo que con el paso del tiempo esa capacidad la voy perdiendo. Eso es un golpe a la mente brutal, donde nuestro disco duro, ese hemisferio izquierdo, almacenaje de datos, que nos dice que éramos capaces de conseguirlo, ya no los conseguimos. Eso es duro. A partir de ahí es muy importante ver si nos estamos desenfocando, hemos perdido el foco. ¿De acuerdo? Es muy importante poner claridad en esa meta que queremos conseguir, porque probablemente no esté ni alineada, como veíamos en los webinarios anteriores. Está relacionado con mi propósito, con mi esencia. Os está yendo. Estos webinarios habla de la validación interna. Si buscamos validación externa de manera constante, es muy fácil culpar a cualquiera que está en nuestro entorno, en nuestro contexto. Todo el mundo es responsable de tu resultado negativo. Y la única responsabilidad y no culpabilidad, que es un gran ejercicio también de humildad, responsabilidad del resultado negativo, probablemente seas tú. Ojo, y si es otro, retírate de su camino, ¿de acuerdo? Enfoque. Perfecto. ¿Cómo mantener el enfoque? Uno de los objetivos es mantenerlo. Ahí está, radica la dificultad. Mantenerlo. Hay que mantener ese enfoque en la meta que nos hemos marcado, por supuesto. ¿Cómo poder mantenerlo? Hemos hablado que en esta parte de división de tareas, y sé de lo que hablo, cuéntame a mí que cojas solo 3 tareas en un día, con la responsabilidad que tengo, con lo que estoy moviendo, con lo exigente que es mi agenda, y tráetelas aquí. Mantén el foco de tu meta ejecutando 3 tareas, que probablemente una de las tareas, es mi opinión, una puede estar íntimamente relacionada con filtrar todo lo no importante que sucede para quitármelo de la cabeza y buscar un hueco a cabo del día para llamadas, email. Bendita la hora que mostré interés por un producto, un programa, cualquier cosa, marketing, email. ¿Vale? Pues igual hay que tomar un momento para limpiar todo aquello. Segunda tarea, tercera tarea. Y estamos hablando que como el corredor de fondo, no tenemos fondo porque nos podemos encontrar en estos 2 escenarios. Tener la humildad suficiente
de trabajar en 3 tareas a cabo del día. Duele, duele. Empecemos con 3 y conseguiremos salir de esos estados emocionales, ¿de acuerdo? A partir de ahí, sabiendo que trabajando en nuestra mente, pensamientos, sentimientos y emociones, y capaz de identificar si me encuentro en niveles de estrés, de ira, de falta de motivación, de poca eficiencia. ¿Ya esto le llamaría efectividad? En el burnout, no sin nada efectivo, no cierro un carajo. Y en la proactividad, eficiencia. Me lleva mucho tiempo todo. Hay algo fantástico, grabarlo a fuego. Cada interrupción durante una tarea implica 10 minutos volver a alcanzar el mismo nivel de atención y de intención en esa tarea. Todos y cada uno de vosotros que estéis recibiendo, viendo WhatsApp en vuestro móvil y estáis mostrando interés en llevaros estos conceptos, cada vez que veis ese móvil son 10 minutos para alcanzar ese nivel de atención en el cual tenéis los dos triangulitos hasta ahora, todos los colores, porque los colores no es porque a mí me apetezca, ni me haya levantado y tipo Picasso. Es que indudablemente de manera fotográfica empecéis a retener. Y os lo digo porque me gusta todo esto y lo entreno. Y cada vez que se me desvía la atención, pierdo ese enfoque, cuesta mucho. ¿De acuerdo? Vamos a por el tercer y último bloque. ¿De acuerdo? Este bloque le he querido llamar, pues, acción decisiva. Le podía poner muchísimos nombres, ¿de acuerdo? Pero bueno, es tomar la decisión de prender acción para conseguir esas metas. Para conseguir esas metas, vamos a tratar 3 conceptos. Uno para establecer metas, método SMART, que los conocéis. Si no lo conocéis, es un método que funciona siempre y cuando se le dé la importancia que tiene. Y lo utilicemos, estamos hablando de una semana, lo utilicemos yo creo que a medio y a largo plazo, ¿de acuerdo? Porque te sirve muy bien como mapa, como marco de referencia para conseguir tus metas, ¿de acuerdo? Otro concepto que vamos a hablar es ese monitoreo y control de lo que está pasando con esa, porque podemos tener una herramienta de establecimiento de metas chulísima, como pueda ser las más o cualquier otra, pero si no le damos seguimiento de lo que nos va pasando, estamos realmente perdidos. Multiplicar por 1000 esos 10 minutos de desconexión de los que se estaba hablando. Pues os digo por 1000 porque es frustrante volver a enfrentarte a ese trabajo previo, establecimiento de metas, y, y te da indudablemente esa pereza, ¿no? Tener que invertir energía ahí. Hemos dicho acción decisiva. Estamos comprometidos con nuestro propósito de vida que queremos alcanzar, no queremos culpar a nadie más, somos responsables de los resultados que tenemos, queremos seguir evolucionando, no todo es blanco, es negro, es escala de grises y trabajamos en el momento en el que nos encontramos. El pasado pasado es, no queremos tristeza, no queremos depresiones, el futuro no sabemos cómo va a ser, es incierto, pero tenemos el poder de crearlo, no queremos ansiedades y el presente es el que es. A partir de ahí, cuando trabajamos en niveles con equipos, nuestras empresas, todo es muy exigente y muy abrumador. Pero hay tiempo para todo. Y si hacemos el trabajo bien, habrá recursos para pedir ayudas. ¿De acuerdo? He hablado de eficiencia.
en el momento de procrastinación, de qué recursos dispongo para aquellas tareas que pueda derivar y liberarme, poder invertirlos, ya sea de mi propio tiempo, económico, de lo que sea, ¿de acuerdo? Y no quemarnos como la moto un hippie, cogiendo más trabajo del que podemos y un recalentón que pueda reventar todo aquello que hemos podido crear. Vale, pues el punto número 1, hemos hablado, establecer metas. ¿De acuerdo? Mediante el método SMART. ¿De acuerdo? Aquí sí que ahora retomaré este punto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este método tiene algo para mí muy importante y es muy relevante. La R, que esa meta debe ser relevante. Si la meta, en este establecimiento de metas, establecemos metas que no son todo lo poderosas que quisiéramos, ni conectan ni resuenan con nuestra esencia ni con nuestro propósito, ¿qué pasarán con esas metas? Nos generarán frustración, consumirán más tiempo de nuestro día. Por lo tanto, debe ser realmente relevante. Os he traído un ejercicio y ya os adelanto. Y es, me voy a Dubái en 6 meses. Si en 6 meses me hacen falta 12.000 euros para alcanzar esa meta, porque es lo que me cuesta el viaje, y yo estoy ganando 2.000 euros al mes, difícilmente me voy a ir. Pero probablemente me voy a Formentera, con unas playas chulísimas, un agua cristalina y muy top si quiero, y a lo mejor me voy por 6.000. ¿De acuerdo? De donde los otros 1.000 que me van quedando mensualmente, igual puedo seguir atendiendo mis necesidades básicas. Seamos realistas. Al final no te vas a Dubái. Pero bueno, entendemos que nuestra capacidad de generar ingresos es mucho más elevada y trabajaremos ese ejemplo, ¿vale? Establecimiento de metas. El segundo concepto va a ser, hemos hablado de él, un seguimiento de la meta, de lo que está pasando y un monitoreo. Este seguimiento, dependiendo de a lo largo que sea esa meta establecida, podrá ser semanal, que en este caso estamos hablando también de algo como muy personal, un domingo puede ser, un viernes a cerrar la jornada laboral. No tengamos la tentación de hacerlo la misma jornada el mismo lunes, porque ya está la presión encima y no nos podemos permitir el lujo de invertir 1 hora o 2 horas en programar toda la semana, sabiendo que tendría que estar destinado para realizar otras actividades de nuestra meta. Por ende, si a lo largo de toda la semana vamos estableciendo esas acciones que se puedan crear en un hábito, donde adquiramos esas destrezas y yo todos los viernes pueda dejar programado la siguiente semana de lo que debe suceder, incluso si hemos hablado de 3 metas, de 3 tareas diarias, buffer de tiempo. La mente humana es muy jodida. Está la ley de Parkinson, que dicen que si para para hacer un trabajo tenemos una semana, esperamos hasta el último momento para hacerlo. Si yo ese trabajo, por mi experiencia, sé que tardo 5 horas, hasta las 5 últimas horas disponibles de mi vida voy a esperar. Y si las tengo que restar del sueño, se las resto. ¿De acuerdo? De la misma manera, y no quiero perder mucho el norte o la dirección, porque eso no venía muy a cuento, es que si, a ver si retomo el tema, soy honesto, se me acaba de ir ahora mismo el tema en cuanto a esto de la ley de Parkinson.
es que de la misma manera que nosotros alargamos al máximo para hacerlo al final, esas últimas 5 horas, esos buffers de tiempo que os quería comentar, nuestra mente lo hace ya. Se olvida que esas 5 horas es que es más. Las va a hacer en 4 tu cabeza. Es que es más. Si lo tengo dentro de una semana, es que yo mañana te lo hago. Entonces, cuando hacemos ese seguimiento y monitoreo, tenemos que ser muy cautos. Y esas 3 tareas de las que os hablaba que estábamos haciendo, metamos esos espacios, porque esas tareas igual se dilatan más en el tiempo, requieren más tiempo. ¿Me veis ya la conexión que os estaba diciendo de la ley de Parkinson, de quedarte todo hasta el final? Con los buffers de tiempo, de lo generosos que somos y optimistas que somos. Esa es la conexión que quería hacer, que se me ha ido ahí un poco y me he despistado, no os asustéis. ¿Vale? Entonces hay que hacer ese seguimiento, ese monitoreo, ¿de acuerdo? Perfecto. Y eso sí que lo tenemos que hacer. Para ello, ¿cómo lo podemos implementar? Estamos hablando que llevamos toda la semana un diario. En ese mismo diario u otro, y estamos hablando de metas muy personales, muy chulas, voy recogiendo mi diario a lo largo del día. Yo tengo os cuento algo muy íntimo. Yo le tengo puesto un apartadito de 30 minutos al final de cada día, no siempre lo hago, lamentablemente, surgen muchas cosas, pero es el diseño de mi día de ayer. En ese mismo día diseñar lo que quiero que pase mañana, es mi día de ayer. Mola chulísimo, o sea, empezar a identificar mañana va a pasar esto, y hablamos de visualización, eso ha sucedido. Pues ese diario nos puede ayudar a hacer ese tipo de cositas, ese tipo de ejercicios que son personales y cuando los consigues mola tanto como ir al gimnasio o comerte esa comida que sabes que te hace bien a tu cuerpo. Exactamente lo mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese diario, ese seguimiento, pues nos va a dar un progreso, cómo estamos progresando, saber si tenemos que modificar algo que no está funcionando. ¿De acuerdo? Todo eso, ese monitoreo nos puede ayudar. Ya hemos hablado de establecimiento de metas, seguimiento y monitoreo, y ahora vamos a hablar de un control de todas las metas ya más genérico. Tenemos distintas metas, indudablemente. No queremos ir a Dubái, tenemos que comprarle la ropa del curso que viene a los niños, tenemos que montar la fiesta de cumpleaños de no sé qué cosa. En sí mismo, nuestra vida son de múltiples proyectos, ¿de acuerdo? Muy bien. Para ese control de metas, lo suyo sería hacerlas semanalmente, ¿de acuerdo? Igual que en ese diario vemos que está pasando de manera más enfocada en partes de las distintas metas que tenemos, distintos proyectos, llamémosles, hay que hacer ese control de metas de forma semanal. No tan pormenorizada, pero sí ver hacia dónde vamos. ¿Habéis oído hablar del 1% a Tony Robbins? Seguro. Y la importancia que tiene un desvío, una equivocación en una meta a largo plazo. Bueno, no pasa nada. Ahora imaginaros hacer este ejercicio mental, que tenéis una regla de 2 metros, un palo de 2 metros. Y ahí, en el otro extremo, está la meta que queremos conseguir. En el momento que te desvíes un centímetro, un nada, un grado, un 1%, te vas a la otra punta a medir y al final, ahí en los 2 metros, ¿qué te encuentras ya? 2 centímetros. Pues imagínate, si por dejar de hacer todo esto, aquí tengo los 2 metros, aquí arranco, me voy un poco, me voy otro poco, me voy otro poco, me voy otro poco. Cuando aquí ya tenga mis 2 metros, mirad el incremento
Vamos, que no he llegado al punto B, que no he llegado a Dubái, he llegado a otro sitio. En el mejor de los casos, a la piscina con un bocadillo de chope. Que no está mal, está bien, pero no era lo que teníamos pensado. Y con una latita de cerveza de la marca que te mole. Lo importante de llevar ese monitoreo semanal. ¿Cuándo lo podemos hacer? Hemos hablado antes de un domingo, temas muy personales, un viernes, temas de trabajo. Es un buen día y un buen momento para hacerlo. ¿De acuerdo? Os quiero hacer un pequeño repaso. Eh, Todo radica en cómo queramos pensar y ver las cosas. Indudablemente lo que estás viendo y estás viviendo es real, o sea, no venga nadie a contarte lo contrario. Las cosas son como tú las vives, como tú las sientes y las emociones que te están generando. Pero a partir de ahí, hagamos la casa por el tejado. ¿Cuál es el resultado final de lo que anticipo que me daría una vida alegre? Ni quiero utilizar felicidad porque es totalmente subjetivo, ni quiero utilizar éxito porque es totalmente subjetivo, de la misma manera que son subjetivas tus realidades. A partir de ahí, si las realidades, las creencias que estamos viviendo día a día no nos están llevando a las metas que deseamos, al propósito de vida que creemos que no lo merecemos porque no lo merecemos, porque nadie te puede decir lo contrario, empieza a tomar pausa, a ese autosaboteador que tenemos, a ese juez que tenemos interno, impasible, que incluso va a hacer más daño que al vecino, que lo llevamos interno, para empezar a modificar esos pequeños pensamientos, que es el todo, cómo pensamos. Si pensamos que lo vamos a conseguir, lleva razón, pero si piensas que no lo vas a conseguir, también lleva razón. De la misma manera os estoy diciendo, por ende somos el responsable del resultado que obtenemos. Y es lo que quiero transmitiros con este webinar. Ya os adelanto a los que estáis viéndolo en directo, que el programa que vamos a lanzar en breve va a tener como pilares fundamentales estos tres triángulos. Creo que son los fundamentos del todo. Transformar tu mente. Transformar tu mente, donde veremos la raíz del todo, desde el pensamiento, cómo generar nuestro propio destino, esas metas que ansiamos, y veremos de manera más detenida todo lo que pasa en aquí con las creencias que nos limitan. Veremos por medio también esa realidad personal que empezamos a ver, ese carácter que se crea a través de nuestra personalidad hasta llegar a nuestro destino. Ese será uno de los primeros puntos que trabajaremos en este nuevo programa. Veremos el, el segundo triángulo muy importante, que son las barreras, romper tus barreras, ¿no? Es verdad que va a estar dirigido a gente que tenga a su cargo personas sea responsable de personas, tenga su propia empresa, me da igual a nivel que pudiera ser, e incluso si pudiera llegar a formar parte eh, de empresas ya de cierto nivel.
¿Por qué? Vamos a tratar inicialmente los tres conceptos que hemos hablado. Ese burnout, esa procrastinación, ¿de acuerdo? Y, perdonadme. Y cómo trabajar el enfoque, ¿de acuerdo? Aquí, en este romper todas tus barreras, esas tres barreras, vamos a empezar a trabajar conceptos que traemos de atrás de nuestros mentales, ¿no? Cómo estamos pensando, qué emociones estamos teniendo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir corrigiendo hacia nuestro destino gracias al enfoque. Y el tercer bloque, que indudablemente será mucho más amplio, es esa acción, pero ¿cómo va a ser esa acción decisiva? Donde veremos herramientas para establecer metas, como pueda ser el método SMART, pero con incorporaciones, donde el término alcanzable lo sustituiremos por soñador, por ejemplo, donde ahí empezaremos a incorporar métodos de trabajo para monitorear la temporalidad del mismo, donde trabajaremos ese concepto de buffer mental, de tiempo, ¿de acuerdo? No tanto que podríamos llegar a trabajar la ley de Parkinson en rompe todas tus barreras, ya lo veríamos, y, y sí trabajaríamos el tema de ese de buffer de tiempo temporal que tiene la mente humana a la hora de emprender esas acciones decisivas. Como os he dicho, estamos en proceso de lanzamiento, es algo inminente, pero los que estéis ahora mismo aquí en directo, como aquellos que podáis verlo, si creéis que algo de esto resuena, creéis que algo, un concepto en concreto lo podemos trabajar de manera individual, encantado, nos reunimos media horita, vemos qué es lo que tú quieres llegar a conseguir, lo que yo creo que entiendo que te podría llegar a ser interesante y podríamos establecer una mentoría, ¿vale? Te podría hablar incluso más del propio programa. Para ello os dejo mi número de teléfono, ¿de acuerdo? Me podéis poner un WhatsApp o si queréis algo más de intimidad me lo podéis enviar por email y mi email es este. Vale. Me pregunta 636-6190-76 el teléfono y el pensaba que escribía mejor y el correo electrónico es hola@crecerlider.com, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis, si queréis que podamos concertar esa media hora, ya os puedo adelantar también que el precio de una hora y media ahora mismo es de 120 euros. Indudablemente os he dicho que iba a dar el 200%, que esperaba de vosotros el compromiso, y si habéis llegado a esa parte final, aquí en presencial, como viéndolo en directo, enviadme la palabra metas, yo sabré que lo habéis estado viendo, y solamente por ese hecho
tendré con vosotros, donde os prometo que os daré el 200%, una mentoría de 90 euros la hora y media. Para finalizar, daros las gracias. De verdad, para mí es un placer hacer esto, saber que puedo compartir mi aprendizaje, mi vivencia personal, todo lo que sigo formándome, todo lo que sigo aprendiendo de maestros, todo aquello, esas inquietudes que tengo, poder compartirlo con otras personas que seguro, por muy críticos que puedan ser, y mucho se puedan sabotear, porque al final cuando asistes a algo de esto, un concepto te llevas, algo te transmite. Y si tenemos esa humildad de coger y poder aplicarlo, algo de luz te va a dar que tú puedas elegir y hacer en un futuro. De esa manera, si has dejado un poquito de lado ese crítico, ese juez, os espero para el siguiente webinar, que será el próximo sábado, y, y dar el 200%. Desde aquí os amo, os deseo una fantástica tarde, ser alegres y esta vida maravillosa.